Observa mi pantalla, por favor. Sí, genial. Ok, quedamos en... Resolvemos un problemita, hemos dejado uno. Y este es el solucionario, lo voy a dejar en el PPT para poder compartir. Ahora nos toca termodinámica de equilibrio, que nosotros estamos tocando de una manera muy básica, que era con las ecuaciones de Raoul, ¿no? Y hemos calculado también algunas, con uno de los métodos, con los coeficientes de fugacidad. Ahora lo más importante de todo es calcular el coeficiente de actividad, que normalmente se desarrolla para poder realizar los diagramas de equilibrio líquido-vapor. Entonces, si uno no realiza correctamente los diagramas de equilibrio líquido-vapor, en el diseño o en la optimización de procesos va a tener muchos problemas porque no va a conseguir los resultados. Entonces, es muy importante utilizar algunos modelos o también algunas técnicas, ya sea de composición local o composición global, para poder determinar los coeficientes de actividad y corregir las ecuaciones de Antoine con la energía libre de Gibbs en exceso. Para ello tenemos algunas definiciones, como el coeficiente de actividad según Yupach. Se define como un factor usado en la termodinámica que responde a desviaciones de la conducta ideal en una mezcla de sustancias químicas. Además, se puede decir que el coeficiente de actividad es de una especie que corrige cualquier desviación entre una concentración física y su valor ideal, o sea, uno real o lo ideal. ¿Pero qué será exactamente el coeficiente de actividad? Teniendo en cuenta energía residual de Gibbs y el coeficiente de fugacidad, se relacionan directamente con datos como presión, volumen, temperatura, que son condiciones o variables de estado. Cuando hay una ecuación de estado que se ajusta bien a la fase de vapor y a la fase líquida, no hace falta el tratamiento de ningún método adicional. ¿Qué nos quiere decir? Si no hay una desviación positiva ni negativa, según la ecuación de Raoul, entonces no habría necesidad de corregir. Pero la fase líquida con frecuencia no ajusta las ecuaciones del estado, o sea, no obedecen las condiciones de presión, volumen y temperatura. Lo que hace necesario la definición de nuevas propiedades. Se miden las desviaciones de idealidad, basados en estados de referencia diferentes a los gases ideales. Estos estados de referencia son las sustancias comportándose como líquido puro y definen a una nueva propiedad denominada propiedad en exceso. Entonces podemos entender que en la fase de vapor no habría ningún problema en poder aplicar ecuaciones de estado. Está relacionado con presión, volumen y temperatura. Mientras en la fase líquida tenemos muchos problemas porque no tienen el comportamiento o no obedecen el comportamiento de las ecuaciones de estado. Por ejemplo, no obedecen a las ecuaciones de Redlich-Cohn, Robinson, RK y las demás condiciones que hemos visto o hemos hecho la lista en las clases anteriores. Entonces, nosotros para poder entender, debemos entender muy bien qué son las ecuaciones de estado. ¿Qué entendemos por ecuaciones de estado? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es una ecuación de estado? Es una ecuación en un determinado punto, por así decir, que conocemos ya la presión, la temperatura, su concentración, ingeniero. Correcto, Isaurico. Son ecuaciones que pueden variar con su presión, volumen y temperatura. Entonces, si hablamos de Pavot-Ratón como ecuaciones ideales, podemos entender que si coincide o no hay desviaciones positivas ni negativas, quiere decir que sí cumple con las ecuaciones de estado. Pero si no coincide, tendríamos algunos problemas. Para definir las ecuaciones de estado y para que tengan claro de lo que estamos hablando, una ecuación de estado es una ecuación que se relaciona. Y para un sistema en equilibrio termodinámico, las variables de estado que lo describen tienen la forma general. O sea, las ecuaciones de estado dependen de la presión, volumen y temperatura, y que están relacionados para formar ecuaciones. Entonces, la ecuación de estado más sencilla de un gas ideal para poder entender es el famoso ecuación que nosotros conocemos como Pavot-Ratón. Entonces, en el sistema
equilibrio, la fase vapor y la fase líquida deberían cumplir con la ecuación de estado para quedarnos con la ecuación de Raoul. Pero no pasa eso. Volvemos para que tengan claro. Entonces, no pasa eso. Solo la fase vapor es lo que cumple con las ecuaciones de estado. Pero la fase líquida no cumple con las ecuaciones de estado. Entonces, como no cumple, hay desviaciones. Y si hay desviaciones, hay que corregir esas desviaciones. Entonces, para poder corregir, se hacen los cálculos de los coeficientes de actividad, teniendo en cuenta nuestra propiedad de exceso. Entonces, para recordar algunos ejercicios o algunas formulaciones que hemos tenido en cuenta, las propiedades de exceso es igual de cualquier propiedad termodinámica, es igual a la propiedad en estado real menos la ideal. Y si hablamos de energía libre de Gibbs de la misma manera, y haciendo la diferencia como ustedes pueden observar aquí, presentar, haciendo la diferencia, no sé si se observará mi mouse. ¿Se observa mi mouse, por favor? Sí, Javier. A ver, pero no me da la opción de mover nada. La voy a agarrar en mi lápiz. Entonces, si tenemos las ecuaciones, como se observa, general, parcial, ecuaciones de estado de las propiedades termodinámicas, y planteando para la energía libre de Gibbs, parcial, pero real, parcial, pero ideal, y haciendo la diferencia tendríamos nuestra ecuación. Para poder entender de dónde vienen los coeficientes de actividad, tenemos que comenzar a entender esta ecuación última. Teniendo en cuenta la ecuación última, podemos entender que el coeficiente de actividad está relacionado con la fugacidad, la mezcla entre la fugacidad por la composición de la sustancia pura. Además, teniendo esto en relación lo anterior, podemos decir que esta ecuación es igual a la energía libre de Gibbs en exceso. ¿Sí o no? Teniendo en cuenta esta condición o esta relación, nosotros podemos fácilmente derivar la ecuación, como podemos ver aquí. Entonces, si recordamos, esta ecuación está relacionada con la ecuación parcial del número de moles de energía libre de Gibbs en exceso entre RT, entre el número de moles del componente I, que depende de la presión, de la temperatura y de la composición. Además, hay que recordar que la ecuación de Gibbs-Duhem, que las sumatorias de los dos lados es igual a 0. Y además, hay que recordar que las propiedades termodinámicas de exceso de residual son aditivas, como se puede observar aquí. Entonces, podemos decir que la energía libre de Gibbs en exceso entre RT es igual, si hablamos de un compuesto binario, sería x1 por logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 más x2, coeficiente de actividad de x2 por el coeficiente de logaritmo natural del coeficiente de actividad 2. Entonces, estas condiciones nosotros ya conocemos de alguna otra manera para poder tener referencia. Entonces, ahora, si tenemos nuestra solución binaria, nuestras ecuaciones de energía libre de Gibbs en exceso tendrían estas relaciones. Ya sabemos que es una composición de la fase líquida, de la composición fase líquida, corregido con el logaritmo natural de la composición, el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2. De la misma manera, la primera unidad está relacionada con el coeficiente de actividad. Entonces nosotros podemos indicar que hay una condición de aditividad o la sumatoria, ¿no? Entonces puede ser la sumatoria correspondiente del componente 1 con respecto al coeficiente de actividad y el componente 2 con respecto a su coeficiente de actividad. Además, teniendo calculado eso, no nos olvidemos del coeficiente de actividad calculado
según la ecuación de Raoul modificada. Entonces, para poder los cálculos correspondientes, nosotros vamos a necesitar estas relaciones para poder hacer nuestros cálculos correspondientes. Entonces, teniendo en cuenta que la energía libre de Gibbs está relacionada con los coeficientes de actividad, nosotros podemos ver algunos modelos que se deberían aplicar. ¿Qué modelos son los que están relacionados con la composición global? Están las ecuaciones o los modelos de Margules y las ecuaciones Van Laar. Esto, por favor, podrían anotar que los modelos que están relacionados con la composición global, voy a poner así nada más, composición global, son Margules y Van Laar. El resto está relacionado con la composición local. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la composición global con la composición local? La composición global se refiere a pruebas experimentales globales, mientras que la composición local ya está relacionado o está basado en las diferencias energéticas de las interacciones moleculares, o sea, es una termodinámica más avanzada. Mientras en la composición global simplemente nos basamos en la mezcla de líquidos, que los componentes sean similares en naturaleza. Como hablábamos de las condiciones, de las limitaciones de las leyes de Raoul, que sean componentes similares de naturaleza y que tengan la forma y el tamaño similares. Mientras que en los modelos con composición local, que hablamos de Wilson, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, se va a basar sus modelamientos en las diferencias energéticas de las interacciones moleculares. Entonces, viendo más la termodinámica molecular. Entonces, acá en Wilson, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC, vamos a ver las interacciones moleculares. Vamos a ver cómo afectan los grupos funcionales en la mezcla de las disoluciones que nosotros realizamos. Ojo, hay que tener en cuenta también que en las ecuaciones de Margules simplemente se trabaja cuando la mezcla o las soluciones son líquidas. Ya tomaron apunte, por favor, este cuadrito que estoy presentando. ¿Me confirman? ¿Alguien no puede acceder? Están llamando por el celular. Chávez, ¿está en la sala? Sí, señor, pero no comentaron nada por el grupo. A ver, alguien no puede acceder seguro, pero hay que estar atentos. A ver, entonces, no se olviden que la composición global, Margules, Van Laar, y local son Wilson, NRTL, UNIQUAC y UNIFAC. Simplemente recuérdense que en el global están Margules y Van Laar. Y Póster, que es uno de los modelamientos básicos que se tienen. ¿Tomaron apunte para continuar? ¿Me avisan, por favor? Voy borrando esto. Que quede. Entonces, modelos de actividad según la composición global. No sé si recuerdan el modelo de Porter. Hemos hecho uno de los ajustes. ¿Recuerdan esta ecuación? Que A está relacionado con es un parámetro que está relacionado con la temperatura. Eso indirectamente ya hemos hecho un trabajo teniendo en consideración que la energía libre de Gibbs entre RT es igual a un constante A, que tenemos aquí, un constante A por la composición
del componente 1 o del más volátil con relación al componente 2. Esta corrección ya hemos realizado, si recuerdan. ¿Recuerdan o no el ejercicio? ¿Me escuchan? Sí, Sí recuerdan, ¿no? Mi señor. Ok. Entonces, es lo mismo el procedimiento que vamos a realizar con los demás. Por ejemplo, en Margules tiene una ecuación distinta, es más largo, y la ecuación de Van Laar. Entonces, estos modelos de actividad son para la composición global. Ojo, anoten, composición global. Entonces, también conocidos como composición global o modelos empíricos. Entonces, estos modelos de actividad empíricos son los resultados de ajustes matemáticos polinomiales de los datos experimentales disponibles. O sea, son datos experimentales, a fin de predecir el coeficiente de actividad de soluciones líquidas binarias simples. Es solo para soluciones binarias. No se olviden, por favor, estas condiciones de modelos empíricos. En teoría, repase, o composición global. Son modelos empíricos, o son llamados como modelos empíricos o composición global, porque son el resultado de ajustes matemáticos polinomiales de los datos experimentales. ¿Con qué fin? Con el fin de predecir los coeficientes de actividad de soluciones líquidas, ojo, de soluciones líquidas binarias, simples. Entonces se puede aplicar la ley de Raoult, la cual se emplea en sistemas de equilibrio fásico, o donde todos los parámetros de la derecha pueden ser determinados experimentalmente. Composición del I, presión total, composición de la fase líquida y la presión de saturación del componente que se requiere. De esta manera se puede calcular la energía libre de Gibbs si la solución es binaria. Entonces vemos dos ecuaciones que nosotros de alguna manera hemos visto en las clases anteriores. Energía libre de Gibbs en exceso sobre RT es igual a la sumatoria de la composición de cualquier componente por logaritmo del componente I, desde componente I hasta N. Pero si hablamos de modelos empíricos solo nos permiten dos, porque es binario. Se puede trabajar con más soluciones, ya no sería binario, sería ternario o cuaternario, ya en la composición es local, o sea, de Wilson, NRTL, de Uniquac, Unifac, ahí sí. Pero aquí, en Margules y Van Laar, no. Entonces, esas son algunas limitaciones que se tienen. Entonces, a una temperatura dada, la energía libre de Gibbs molar en exceso depende mayormente de la composición y en menor extensión de la presión. A bajas presiones o moderadas, las condiciones críticas, el efecto de la presión es pequeño y por eso despreciable. Entonces, la energía libre de Gibbs en exceso entre RT depende muchísimo de las composiciones del soluto o del solvente. Y también depende de la temperatura, pero normalmente se mantiene constante. Pero mínimamente depende de la presión. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, Redlich-Kissner define una serie de potenciales del siguiente modo. La energía libre de Gibbs entre R en exceso entre RT está relacionado con muchos constantes y a la vez con sus composiciones. Para poder determinar algunas ecuaciones han hecho algunos manejos algebraicos, por ejemplo, relacionar que el constante B, C y D y los demás que vienen es igual a 0. Teniendo en cuenta estas condiciones, se hacen los cálculos correspondientes y se llega a la ecuación de Lede-Raoult, donde, ojo, a la ecuación de Lede-Raoult no corregido, donde el coeficiente de actividad es 1 y los coeficientes de fugacidad serían 1. Además, teniendo en cuenta, en los casos 2
que C y D son 0, se llega a otras ecuaciones correspondientes, como por ejemplo se puede observar aquí. Esta es una de las ecuaciones que nosotros hemos utilizado. No sé si recuerdan, esta es la ecuación de Porter. Porque esta relación conocen ustedes, simplemente acá está B y esa relación hemos considerado como A. Ahora, además de conocer estas condiciones, nos interesa conocer otras condiciones muy importantes para nosotros. Ojo, cuando hablemos de condiciones, por ejemplo, x es igual a 0, cuando x es igual a 0 en una mezcla binaria, x1 es igual a 0, x2 ¿cuánto será? 1. 1. Entonces, si el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 tiende a infinito, porque x tiende a 0, y también podemos considerar que x2 es igual a 1, entonces podemos entender, si el coeficiente de actividad de un componente 1 tiende a infinito, es igual a gamma 1. El infinito significa que el componente 1 está diluido infinitamente en el componente 2, o sea, es casi 0 o casi nada. Entonces podemos entender, si hablamos de infinitos, coeficientes de actividad infinitos, tendencias, a ver si recuerdan fenómenos de transporte, que tiende. Es como si nosotros pensaríamos que x1 tiende a 0. Entonces x1 está diluido infinitamente en el componente 2. Y podemos decir que x1 es igual a 0. Ojo, pero si hablamos en la parte real, termodinámicamente no pasa eso. Va a haber trazas, una determinada cantidad. Entonces en termodinámica normalmente no lo ponen así, simplemente lo dicen, significa que el componente 1 está diluido infinitamente en el componente 2. El lado contrario a eso, si x2 es igual a 1, sabemos que x1 es igual, disculpen, si x2 tiende a 0, entonces x1 tenderá a 1. Entonces, si vemos que el coeficiente de actividad de algún componente 2 tiende al infinito, entonces podemos entender de la manera que el componente 2 está diluido infinitamente en el componente 1. Ojo, esta parte quiero por el momento por lo menos que lo anoten para tener más facilidad de entendimiento cuando nosotros vamos a hacer los cálculos correspondientes. Por favor, tomen apunte esta parte. x1 es igual a 0. ¿Cómo se entiende el logaritmo natural del coeficiente de actividad cuando esta o el gamma tiende a infinito? De la misma manera cuando x2 es igual a 0. Por favor, tomen apunte para tener en cuenta, para poder resolver y no tener dudas cuando vamos a resolver los ejercicios. ¿Ya tomaron apunte, por favor? Un momentito, ingeniero. A ver. Ingeniero, una pregunta. Dime.
¿Se puede considerar que el X1 se asemeja al gamma 1 cuando tiene el infinito? A ver. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Se puede asimilar que cuando X1 vale 0 es semejante o se asemeja a cuando gamma tiende al infinito, cuando gamma 1 tiende al infinito? Entonces se asemejan. Están relacionadas. La composición del componente 1 obviamente va a tener un coeficiente de actividad 1, ¿sí o no? Es lo primero que debemos entender. Si hablamos del coeficiente de actividad de un componente 1, de este componente debe tener su concentración o la fracción molar del componente 1. Pero el detalle que ahora es entender si el coeficiente de actividad en algunas ecuaciones vamos a observar, como están observando aquí, ¿cómo lo interpretamos? Interpretamos si nosotros simplemente vemos, voy a borrar, por ejemplo, cuando ustedes van a ver solo lo que está resaltado de amarillo, solo el amarillo, o sea, logaritmo natural del coeficiente de actividad 1, infinito. Nosotros debemos interpretar automáticamente que X1 o el componente 1 está diluido infinitamente en el componente 2. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Y además, debemos entender si tiende al infinito, debe ser igual a un constante. Es B. No necesariamente tiene que ser B, puede ser A o C, o depende del problema que le vean. ¿En qué momento nosotros vamos a aprender o vamos a encontrar más fácil o entender esto de acá? A ver, voy a buscar. La pregunta es muy buena para que lo puedan entender. Observan este gráfico. Atentos. ¿Confirman? Sí, se ve, ingeniero. La primera lo conocemos. Pero la segunda, en esta clase vamos a poder desarrollar. Acá tenemos dos detalles. Acá se observa un detalle. Logaritmo natural de I1 tiende al infinito. Logaritmo natural de I2 tiende al infinito. ¿Qué nos quiere decir? Que en este punto, o sea, esta es la tendencia de esta curva, no siempre llega hasta el punto. Esto va a tender a este punto. Entonces, en este punto, ¿cómo podemos entender? X1 es igual a, o tiende a 0, ¿sí o no? Veniendo a esta coordenada. ¿Sí o no? Entonces, si sabemos que es 0, esto debe ser igual a un constante. Puede ser A, puede ser B, o puede ser C. Por el otro lado, para entender, si X1 es igual a 1, entonces X2 acá será 0. Pero tiene una curva de tendencia. Acá pueden ver la curva de tendencia. Hasta acá lo que entiendo es el último punto, o es acá el otro punto. Pero ¿qué nos dice? Si vemos que X2 es igual a 0, nos pide el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 tiende a infinito. Quiere decir, ¿en qué momento intersecta aquí? Se nos pide este dato de acá. Y del otro es lo mismo. Es para determinar parámetros de los modelos. Cualquier parámetro de los modelos. No sé si quedó más claro o está más confuso. ¿Me confirma? Si no, para borrar y para volver a exponer, para explicar. Otra vez, ingeniero.
Lo borramos entonces. Cuando vamos a hacer los cálculos correspondientes, nosotros vamos a necesitar los parámetros. Todos los modelos tienen parámetros. Ecuación de Margules tiene parámetros, Van Laar tiene parámetros, Wilson tiene sus parámetros, NRTL tiene sus parámetros. Entonces, vamos a tener gráficos, por ejemplo acá, composición 1, con relación al logaritmo natural del coeficiente de actividad 2. Esta es su curva. Curva azul. Pero acá hay otro punto que salta y la curva debe llegar acá. ¿Sí? Pero si nosotros queremos saber el coeficiente de actividad en el infinito, o sea, cuando x2 es igual a 0, ¿dónde cortará? Tenemos que buscar un punto donde corte, ¿sí o no? Puede ser este punto de acá, por tendencia. ¿Estamos? ¿Sí o no? Cuando queremos que sea x, la composición del x2, 0. A eso lo llamamos logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 infinito. O sea, está infinitamente diluido y tiende a 0. Y en ese punto lo intersectamos. Como x2 es 0 en este punto de acá, ¿y cómo lo intersectamos? Con la curva. Y normalmente puede ser este punto de acá. ¿Se entiende mejor ahí? Es lo mismo para el componente 1. Tiene su curva. Hasta aquí llega el último punto. Ahora, ¿qué hacemos? Sabemos que en este punto x1 es igual a 0. Entonces nosotros, para poder encontrar el coeficiente o logaritmo de coeficiente de fugacidad, de actividad infinito, tenemos que intersectar x1 a la curva que tiene. Entonces será aquí. Si encontramos ese punto de intersección, decimos que hemos encontrado el logaritmo natural del coeficiente de fugacidad, coeficiente de actividad del componente 1, pero en el infinito. ¿Qué quiere decir? Que esa componente tiende a 0,1. O sea, para resumir, el coeficiente de actividad infinito es cuando x tiende a 0, el componente 1. Y la coeficiente de actividad 2 tiende a 0 o al infinito es cuando la componente x2 tiende a 0. O termodinámicamente podemos decir que está infinitamente diluido. ¿Se pudo haber entendido algo, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Janero. A ver, vamos a entenderlo mejor cuando vamos a hacer los cálculos de repente, porque acá, así matemáticamente, no se entiende mucho. Pero vamos a ver un ejercicio para realizar todos estos cálculos. De esa manera ustedes van a entender más fácil. Entonces, hay que tener en cuenta esas condiciones, en qué momento encontramos los parámetros. Ahora, regresamos a lo que estamos. Espero que hayan tomado apunte todos. La otra condición, uno de los casos, es lo que nosotros vamos a utilizar. El caso 3. ¿Alguien quiere? Al WhatsApp. Entonces, el detalle en esta ecuación se concluye que D es igual a 0 y A y B es lo que se mantienen activos, o el B y C. Con esta ecuación encontraron la ecuación de Margules. Esta es la ecuación de Margules. Además,
trabajando con la ecuación libre de Gibbs, relacionando encontramos esta ecuación, que es el fundamento de la ecuación de Margules. Además, hay que tener en cuenta lo que les comentaba. Entonces, la explicación de antes, espero que les haya servido, que nos dice, cuando x1 tiende a 0, logaritmo natural del coeficiente de actividad de ese componente 1, que está infinitamente diluido, tiene que ser igual a un constante de Margules. Si es del componente 1, será la constante o el parámetro A12. Si es del componente 2, será el parámetro A21. Entonces, esta parte, por favor, podrían anotar esta ecuación y esta condición, que en algún momento nos va a servir. Entonces sería una ecuación, 2, 3, 4, 5. 5 ecuaciones que nosotros deberíamos manejar como la ecuación de Margules. Me avisan para continuar, por favor. Continuamos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero.
Si podemos continuar, ¿no? Sí, ingeniero. A ver. Estoy jalando la ecuación de Margulis anterior. ¿Cuál es el fin de todas las ecuaciones que manejamos? El fin es calcular la energía libre de Gibbs entre R, constante de los gases, y temperatura. Ese es el fin calculado. Y graficarlo. ¿Cómo se puede observar aquí? Aquí también. Y dicha curva puede ser ajustada numéricamente, de forma tal que se pueda obtener su valor para cualquier composición de interés. Para realizar este ajuste tenemos las siguientes opciones. Una de ellas es ecuación de Margulis, la otra es la ecuación de Van Laar. Entonces nosotros vamos a trabajar con la ecuación de Margulis. Entonces, la expresión más simple para estimar la función de la energía libre de Gibbs en exceso es la ecuación de Margulis de una constante. Ojo, una de las condiciones. Pero nosotros podemos trabajar con 2, con 3 constantes. Esta ecuación surge del análisis de la forma de la gráfica de energía libre de Gibbs en función de la composición para mezclas binarias de los líquidos simples. Mezclas que está conformado por líquidos puros cuyo estado de agregación, ojo, a la temperatura-presión de la mezcla es líquido. O sea, para mezclas líquidas. La expresión seleccionada para ajustes de esta gráfica debe cumplir con la ecuación de Gibbs-Duhem, que siempre hace tender a cero. Hasta las ecuaciones de Gibbs-Duhem hace tender a cero. Y dice cumplir con la ecuación de Gibbs-Duhem y debe ser cero. Cuando x1 tiende a 0 y x1 tiende a 1. La forma más simple es utilizar una función de forma polinómica y Margulis lo selecciona la siguiente. Esta es la ecuación más básica. Pero nosotros debemos tener en cuenta esta parte, por favor. No se olviden. Y las ecuaciones que estoy mostrando. No se olviden, si hablamos de la ecuación de Margulis, o el modelo de ecuación de Margulis, o las teorías de la ecuación de Margulis, provee una representación satisfactoria para el comportamiento de los coeficientes de actividad solo para mezclas líquidas, que están constituidos por componentes de similar naturaleza, tamaño y forma. No se olviden, por favor, solo para mezclas líquidas que están constituidos por componentes similares, ya sean forma, tamaño y naturaleza. Si la mezcla cumple con esa condición, se puede aplicar la ecuación de Margulis. Si no cumple esa condición, no se puede aplicar la ecuación de Margulis. Entonces, tenemos la ecuación general de Margulis. Tenemos la ecuación de Margulis cambiando la composición después despejando la misma ecuación de Margulis o linealizando para poder nosotros trabajar fácilmente. Esta ecuación va a ser muy importante para nosotros para poder encontrar los parámetros, el A21 y el A12. Además, tenemos las ecuaciones para los coeficientes de actividad correspondientes para cada componente. Y no olvidar estas dos ecuaciones. Si el coeficiente de actividad tiende al infinito de x1, sabemos que x1 es igual a 0. Si el coeficiente de actividad del componente 2 tiende al infinito, entonces x2 es igual a
0. Y a la vez el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 1 que tiende al infinito es igual a su constante de modelo de Margules. O sea, es igual a 12. O sea, a este constante. De la otra condición, de la misma manera, el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 tiende al infinito, o x2 es igual a 0, encontramos el coeficiente de actividad, encontramos el parámetro o una de las variables de la ecuación de Margules, el A21. Entonces nos va a ayudar a determinar los parámetros de la teoría de Margules, estas condiciones o estas características. A la ecuación que tenían anotado debemos agregar esta ecuación para tener ya todos los datos correspondientes para poder realizar la aplicación. También no se olviden la ecuación de Raoul. Nos va a ayudar muchísimo para poder trabajar. Anoten por favor esas ecuaciones para poder aplicar. A ver, a la responsable de la asignatura se le ha enviado un Excel para que tenga ya digitado por lo menos los datos experimentales. Espero que haya compartido. Sí, lo compartí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces estaríamos pasando a ver el problemita. Determinar los parámetros de Margules, o sea, A21 y A12. Para el sistema y reduzca a un modelo matemático simple, o sea, reemplazamos en esta ecuación, determinando y quedaríamos con las ecuaciones básicos. De una disolución de acetona y propanol, 2-propanol a una temperatura de 55 grados Celsius, con los siguientes datos experimentales. Se les ha pasado ya en Excel estas condiciones. Entonces, ¿qué nos dice? Calcular los parámetros de Margules, A21 y A12. Para el sistema, reduzca a un modelo matemático simple de una disolución de acetona como componente 1, 2-propanol como componente 2 a una temperatura de 55 grados con los siguientes datos experimentales. Entonces voy a dejar de compartir y voy a ir al Excel. Todos vayan al Excel y pueden, por ejemplo, trabajar con doble pantalla para que me puedan seguir, por favor. Es acetona propanol, ¿no? Todos, por favor, están en el... ¿Y abrieron el Excel? Yo lo voy a retirar a un lado. Todas las ecuaciones también deben estar en su pantalla.
A ver, ¿qué necesitamos? Estos datos experimentales que nos da el problema. ¿Todos tienen, por favor? ¿Alguien que no tenga? Son datos experimentales de presión total del sistema y las composiciones. ¿Me siguen, por favor? ¿Me confirman? ¿O alguien no puede abrir o no se ubica? ¿Me confirman para continuar? Continúe, ingeniero. Ok. Entonces, normalmente en composiciones globales, como hemos dicho, va a haber muchos datos experimentales. Como hay muchos datos experimentales, nosotros hay que